Murió en su cama. Después de 40 años gobernando España con mano de hierro. Después de una guerra civil que mató a 500.000 de personas. Después de fusilamientos masivos, cárceles llenas, familias destruidas y 2 millones de exiliados que nunca pudieron volver a casa. Murió en su cama, con 82 años, rodeado de médicos. Eso no es un dato menor. Es la pregunta central de este documental. Revisé más de 60 fuentes históricas, testimonios de supervivientes y archivos desclasificados para construir esta historia. Y lo que encontré no es solo la biografía de un dictador. Es el manual más sofisticado de control de un país que existe en la historia moderna de Occidente. Porque Francisco Franco no era un genio. No era carismático. No era el militar más brillante de su generación. Era algo mucho más peligroso. Y en los próximos 60 minutos vas a entender exactamente por qué. En 1907, un adolescente de 14 años llegó a la Academia de Infantería de Toledo con un problema evidente. Era demasiado bajo, demasiado delgado. Tenía la voz aguda, casi infantil, que no cambiaría en toda su vida. Sus compañeros se reían de él. Los instructores no lo tomaban en serio. Nada en ese muchacho de aspecto insignificante hacía pensar que 40 años después tendría a toda España bajo sus órdenes. Ese muchacho era Francisco Franco Bahamonde. Y el primer error que cometió todo el mundo fue subestimarlo. Franco nació el 4 de diciembre de 1892 en el Ferrol, un puerto militar en la costa de Galicia. Su padre, Nicolás Franco Salgado Araujo, era oficial de la Armada, mujeriego, autoritario y ausente. Su madre, María del Pilar Bahamonde, era devota, disciplinada y silenciosa. Esa combinación lo marcó de una forma que los historiadores todavía debaten. Aprendió de su padre que el poder se toma, y aprendió de su madre que la paciencia es una forma de poder. Su infancia no fue fácil. Cuando tenía 12 años, su padre abandonó a la familia para irse a vivir con otra mujer en Madrid. Franco no lo perdonó nunca, pero tampoco lo olvidó nunca. Esa herida se convirtió en algo útil. Una frialdad emocional que con los años se volvió casi clínica. Quería ser marino, como su padre, pero la Academia Naval cerró sus plazas ese año. Por lo tanto, eligió el ejército. No por vocación, por descarte, pero una vez dentro, algo cambió. No se volvió más alto, no se volvió más carismático, pero se volvió absolutamente implacable con su propio rendimiento. Mientras otros cadetes socializaban, Franco estudiaba. Mientras otros dormían, Franco repasaba maniobras. Terminó la academia con 16 años, el más joven de su promoción, y pidió destino en Marruecos. Marruecos lo cambió todo. Entre 1912 y 1926, España libraba una guerra brutal en el norte de África contra las tribus rifeñas. Era una guerra sucia, sin frentes claros, con emboscadas, con bajas constantes, con un terreno que consumía a los oficiales españoles a un ritmo que los mandos en Madrid preferían no contabilizar. La mayoría de los oficiales con familia o con contactos evitaban ese destino. Franco lo buscó, y allí, en ese infierno, encontró su elemento. En Marruecos, Franco desarrolló algo que ningún manual militar puede enseñar, una capacidad casi sobrehumana para funcionar bajo presión extrema sin mostrar ninguna emoción. Sus soldados lo describían como frío, sus superiores lo describían como eficaz, sus enemigos lo describían como despiadado. Las tres cosas eran ciertas. Con 23 años recibió un disparo en el vientre durante un combate en Ceuta. Los médicos dudaron de que sobreviviera. Sobrevivió. Con 26 años era comandante, el oficial más joven del ejército español en alcanzar ese rango en más de un siglo. Con 33 años era general de brigada, el general más joven de toda Europa occidental. Pero aquí está el detalle que la historia oficial durante décadas prefirió no subrayar. Sus ascensos no llegaron solo por su valentía. Llegaron porque Franco entendió algo que sus contemporáneos tardaron mucho más en comprender. En el ejército español de principios del siglo XX, lo que importaba no era solo lo que hacías en el campo de batalla. Importaba a quién conocías. Importaba cómo te posicionabas. Importaba cuándo callabas y cuándo hablabas. Franco nunca fue el héroe que cargaba al frente gritando. Era el oficial que después de cada batalla escribía informes detallados, cultivaba relaciones con sus superiores y nunca, se ponía en el lado equivocado de una disputa política interna. Era, en esencia, un político dentro de un uniforme militar. Y mientras España se descomponía políticamente durante los años 20 y 30, mientras la monarquía caía, mientras la república intentaba sobrevivir entre huelgas y pronunciamientos y una sociedad fracturada hasta los huesos, Franco observaba, calculaba, esperaba,
Hay un momento que define todo lo que vino después. En 1934, el gobierno de la República le encargó sofocar la revolución de los mineros asturianos. Franco no dudó. Ordenó traer tropas de choque desde Marruecos, las mismas que había entrenado para combatir en el norte de África, y las lanzó contra ciudadanos españoles. El resultado fue entre 1.000 y 2.000 muertos, 30.000 detenidos y una represión que dejó a la izquierda española con un odio hacia el que ya nunca desaparecería. Pero Franco no lo veía como una atrocidad. Lo veía como una operación exitosa. Esa distinción lo explica todo. Para cuando llegó julio de 1936, Franco llevaba décadas preparándose para algo. No necesariamente para ser el líder supremo de España, pero sí para no ser nunca el que perdiera. Y lo que vino después de julio de 1936 no fue el ascenso de un héroe. Fue la maniobra más calculada y despiadada de la historia política española del siglo XX. El 17 de julio de 1936, el ejército español se sublevó contra la República. No fue una revolución espontánea. Llevaba meses planeándose en reuniones clandestinas, en cartas cifradas, en conversaciones en casinos militares donde los oficiales hablaban de salvar a España de sí misma. Lo llamaron alzamiento nacional. Era un golpe de Estado. Y Francisco Franco, en ese momento, no era el líder. Ese detalle es fundamental para entender todo lo que vino después. El general Emilio Mola era el cerebro de la conspiración. El general José Sanjurjo, exiliado en Portugal, estaba previsto como figura de autoridad. Franco era uno más entre varios generales sublevados, el responsable de trasladar el ejército de África desde Marruecos hasta la península. Un papel importante, pero no el protagonista. Pero entonces empezaron a morir los demás. Sanjurjo murió el 20 de julio en un accidente de avión al despegar desde Portugal. El avión iba sobrecargado de equipaje personal, porque Sanjurjo insistió en llevar sus uniformes de gala para la entrada triunfal en Madrid. Un detalle de vanidad que le costó la vida. Mola murió en junio de 1937, también en un accidente de avión, en circunstancias que nunca quedaron del todo aclaradas. Por lo tanto, cuando llegó el momento de unificar el mando, Franco era el único general con un ejército operativo, con victorias recientes y con la habilidad política suficiente para negociar con los alemanes, con los italianos y con la Iglesia al mismo tiempo. La pregunta que algunos historiadores todavía se hacen en voz baja es esta: ¿fueron accidentes? Nunca se probó nada. Pero Franco fue el único que salió beneficiado de ambas muertes. Y a lo largo de su vida, esa pauta se repetiría con una consistencia que resulta difícil de ignorar. El 1 de octubre de 1936, con la guerra apenas empezada, Franco fue proclamado generalísimo de los ejércitos y jefe del gobierno del Estado español. Llevaba 2 meses y medio sublevado y ya era el hombre más poderoso del bando nacional. No lo eligieron porque fuera el más brillante. Lo eligieron porque era el que quedaba. Y porque nadie lo subestimó lo suficiente como para impedírselo. La guerra civil duró casi 3 años. Casi 3 años de una violencia que España tardó décadas en empezar a mirar de frente. Los números son estos: entre 500.000 y 600.000 muertos según las estimaciones más sólidas. Una cifra que incluye combatientes de ambos bandos, pero también civiles, también represaliados, también personas que murieron de hambre o de enfermedad en una España que se estaba destruyendo a sí misma desde dentro. Pero la guerra civil no fue solo una guerra entre 2 ejércitos. Fue 2 guerras al mismo tiempo. La primera fue la guerra militar, con frentes, batallas y bombardeos. La segunda fue la guerra de exterminio que se libró en la retaguardia de ambos bandos, pero especialmente en la zona franquista, donde la represión no era un efecto colateral de la guerra. Era una política deliberada. Franco lo dijo con una claridad que sus defensores posteriores intentaron siempre matizar o ignorar. En una entrevista con el periodista estadounidense Jay Allen en julio de 1936, cuando le preguntaron cuánto tiempo duraría la guerra, Franco respondió: el tiempo que sea necesario. Y cuando Allen le preguntó si eso significaba matar a la mitad de España, Franco respondió: repito, el tiempo que sea necesario. No era una exageración retórica. Era una declaración de intenciones. En el territorio bajo control franquista, la represión funcionaba como una máquina. Los consejos de guerra se celebraban en sesiones de minutos. Las sentencias de muerte se ejecutaban al amanecer. Los cuerpos se enterraban en cunetas, en tapias de cementerios, en descampados que durante décadas nadie se atrevió a señalar. El historiador Paul Preston, que dedicó décadas al estudio de este periodo, calculó que entre 1936 y 1945 fueron ejecutadas por el régimen franquista entre 130.000 y 200.000 personas. Solo en los primeros meses del golpe, en Andalucía,
En Extremadura, en Castilla, los falangistas y los militares sublevados mataron a decenas de miles de personas que nunca habían cogido un arma. Maestros, sindicalistas, alcaldes de pueblos, médicos con ideas republicanas, mujeres que habían votado por primera vez en su vida. Los mataban porque habían votado, porque habían leído determinados libros, porque alguien los había señalado. Pero la guerra también reveló algo sobre Franco que resulta igual de perturbador que los fusilamientos. Su estrategia militar fue deliberadamente lenta. Cuando en septiembre de 1936 las tropas franquistas avanzaban hacia Madrid y tenían la posibilidad de tomar la capital en cuestión de días, Franco desvió parte de sus fuerzas para liberar el Alcázar de Toledo, donde un grupo de militares sublevados resistía sitiado desde hacía semanas. Militarmente, la decisión no tenía sentido. Madrid era el objetivo estratégico decisivo, pero políticamente, la decisión era perfecta. La liberación del Alcázar fue una victoria simbólica enorme, fotografiada y retransmitida al mundo entero, y el retraso en tomar Madrid permitió que la guerra se prolongara. Y una guerra larga significaba más tiempo para que Franco consolidara su poder, eliminara a sus rivales dentro del bando nacional y llegara al final del conflicto como el líder indiscutible de una España completamente depurada. Franco no quería ganar la guerra rápido, quería ganar la guerra bien. Esa distinción entre velocidad y control es la clave de todo su régimen posterior. Un hombre que siempre prefirió tardar más si eso significaba llegar con más poder. El 1 de abril de 1939, la guerra terminó. Franco emitió su último parte de guerra con una frase que quedó grabada en la memoria colectiva española. El ejército rojo ha sido vencido y cautivo. España estaba en ruinas. Las ciudades bombardeadas. La economía destruida. Cientos de miles de familias rotas, exiliadas o de luto. Y Franco, con 46 años, tenía todo el país en sus manos. Pero ganar la guerra fue la parte fácil. Lo que construyó después es lo que ningún libro de texto español explicó durante décadas. La guerra había terminado, pero los fusilamientos no. Ese es el detalle que durante décadas se intentó enterrar junto a las víctimas. Que la represión franquista no fue un efecto de la guerra. Fue una decisión de posguerra, planificada, sistemática y sostenida durante años después de que el último combate hubiera terminado. En abril de 1939 no hubo reconciliación. Hubo victoria total y derrota total. Franco lo dejó claro desde el primer día. No habría amnistía. No habría punto de partida neutral. España se dividía en dos categorías que él mismo definió con una precisión casi burocrática: los vencedores y los vencidos. Y los vencidos no tenían derechos. Tenían obligaciones. La primera de ellas era desaparecer de la vida pública. La segunda era sobrevivir en silencio. Y los que no podían o no querían hacer ninguna de las dos cosas desaparecían de otra forma. Entre 1939 y 1945, el régimen franquista ejecutó a más personas que durante toda la guerra civil en zona nacional. Los historiadores discuten las cifras exactas, pero las investigaciones más rigurosas hablan de entre 50.000 y 100.000 ejecuciones solo en ese periodo. Otras estimaciones elevan la cifra considerablemente. Lo que no se discute es el mecanismo. Funcionaba así. Cualquier persona podía ser denunciada por cualquier motivo. Haber votado al Frente Popular en 1936. Tener un familiar en el ejército republicano. Haber pertenecido a un sindicato. Haber sido maestra en una escuela pública. Haber leído determinados periódicos. La denuncia podía venir de un vecino, de un familiar, de alguien que te debía dinero y encontró una forma conveniente de no pagarlo. Una vez denunciado, el proceso era casi automático. Un consejo de guerra sumarísimo. Una sesión que en muchos casos duraba menos de 10 minutos. Un fiscal que leía cargos. Un defensor militar que en la mayoría de los casos ni conocía al acusado. Una sentencia. Y al amanecer siguiente, una tapia de cementerio. No había apelación real. No había presunción de inocencia. No había garantías procesales de ningún tipo. Era un sistema diseñado no para juzgar sino para eliminar. Y Franco lo sabía. Lo supervisaba. Lo firmaba. Existe documentación histórica que muestra que Franco revisaba personalmente las listas de condenas a muerte. Las firmaba por las noches, después de cenar, con la misma calma con la que otros hombres leen el periódico. En algunos casos, junto a los nombres, escribía una sola palabra: garrote. En otros, simplemente una cruz. Ese detalle no es anecdótico. Es el retrato más preciso de lo que era ese hombre. Pero los fusilamientos fueron solo una parte de la máquina. España tuvo campos de concentración.
Ese es uno de los hechos de la historia española del siglo XX que más tardó en incorporarse a la memoria colectiva del país, en parte porque durante décadas no se podía nombrar, y en parte porque cuando la dictadura terminó, hubo un acuerdo tácito de no mirar demasiado hacia atrás. Entre 1936 y 1947, el régimen franquista operó más de 190 campos de concentración distribuidos por toda la geografía española. Por ellos pasaron entre 700.000 y 1.000.000 de personas, según las investigaciones del historiador Javier Rodrigo, que dedicó años a reconstruir ese sistema a partir de archivos militares. Los prisioneros trabajaban en condiciones de esclavitud en la construcción de infraestructuras del régimen. Carreteras, embalses, el propio Valle de los Caídos, el mausoleo que Franco construyó para sí mismo y que fue levantado con mano de obra forzada de presos republicanos. Algunos murieron trabajando. Otros murieron de hambre. El hambre merece un capítulo propio porque fue, quizás, el arma más silenciosa y más eficaz del franquismo en sus primeros años. La posguerra española fue una hambruna. No una hambruna causada por la sequía o por un desastre natural. Una hambruna causada por decisiones políticas deliberadas. Franco impuso la autarquía, un modelo económico de aislamiento total del exterior, en parte por ideología y en parte porque los países democráticos occidentales le daban la espalda después de su alineación con Hitler y Mussolini durante la Guerra Mundial. El resultado fue una escasez brutal que se prolongó durante más de una década. Entre 1939 y 1952, la ración alimentaria media de un español era inferior a la de un preso en un campo de concentración nazi, según algunos estudios comparativos de la época. El racionamiento fue oficial hasta 1952. 13 años después del fin de la guerra, los españoles todavía necesitaban cartillas para comprar pan. Se calcula que entre 200.000 y 400.000 personas murieron en España durante la posguerra por causas directamente relacionadas con el hambre y las enfermedades derivadas de la desnutrición. Murieron en silencio, en casas, en hospitales sin medicamentos, en pueblos donde el médico también había sido fusilado o había huido al exilio. Nadie los contó oficialmente. El régimen no contaba ese tipo de muertos. Y luego estaban los niños. Este es el punto donde la historia del franquismo entra en un territorio que resulta difícil de procesar incluso décadas después. El régimen franquista implementó un sistema de sustracción de menores que funcionó durante décadas. Comenzó durante la guerra y la posguerra con los hijos de presas republicanas. La justificación oficial era ideológica. Los hijos de madres rojas debían ser separadas de ellas para no ser contaminados por sus ideas. En la práctica, significaba que a mujeres encarceladas o ejecutadas les quitaban a sus hijos recién nacidos y los entregaban a familias afines al régimen o a instituciones religiosas. El doctor Antonio Vallejo Nájera, jefe de los servicios psiquiátricos del ejército franquista, desarrolló una pseudociencia racial que intentaba demostrar que el gen marxista existía y podía transmitirse. Sus estudios, que la dictadura financió y promovió, justificaban la separación de niños de sus madres republicanas como una medida de higiene social. No era ciencia, era ideología con bata blanca. Décadas después, cuando España empezó a investigar este periodo, los testimonios de supervivientes y familiares revelaron que el sistema de sustracción de menores no terminó con la posguerra. Se prolongó, ya con otras justificaciones y otros mecanismos, hasta bien entrada la transición democrática. Miles de familias en España todavía hoy no saben dónde están enterrados sus muertos. Cientos de personas no saben quiénes fueron sus verdaderos padres. Esa es la dimensión del daño que la máquina del terror franquista causó. Pero aquí está la pregunta que este capítulo deja sin responder todavía. Todo esto ocurrió a plena luz del día, con documentación, con registros, con testigos, en un país europeo, en el siglo XX, a pocos kilómetros de Francia. ¿Cómo es posible que el mundo lo ignorara durante 40 años? La respuesta está en el capítulo siguiente, y es más incómoda de lo que parece. En 1945, el mundo cambió de golpe. Alemania se rindió. Italia había caído 2 años antes. Los grandes regímenes fascistas europeos que habían servido de modelo e inspiración al franquismo desaparecieron en cuestión de meses. Hitler estaba muerto. Mussolini había sido ejecutado y colgado boca abajo en una gasolinera de Milán. Y Francisco Franco estaba en el Pardo, en su palacio a las afueras de Madrid, viendo los toros por la tarde. Ese contraste no es retórico. Es el misterio central de este documental. Porque Franco había apoyado a Hitler. Le había enviado la División Azul, 47.000 soldados españoles que combatieron junto a la Wehrmacht en el frente ruso. Había firmado acuerdos comerciales con la Alemania nazi.
Había permitido que los submarinos alemanes se aprovisionaran en puertos españoles. Había recibido la ayuda militar alemana e italiana durante la Guerra Civil y nunca la había pagado del todo. Por lo tanto, en 1945, Franco debería haber caído. No cayó. Y entender por qué no cayó es entender el secreto más importante de su régimen. La primera pieza del puzzle es lo que los historiadores llaman la no beligerancia española. Cuando Hitler invadió la Unión Soviética en 1941 y presionó a Franco para que España entrara oficialmente en la guerra junto al Eje, Franco dijo que sí, pero actuó como si dijera que no. Envió voluntarios, no soldados regulares. Mantuvo el estatus oficial de neutralidad. Y cuando la marea de la guerra empezó a girar en 1943, comenzó a distanciarse discretamente de Berlín. Franco nunca firmó nada que le atara de forma irreversible. Nunca. Esa capacidad para comprometerse sin comprometerse del todo, para dar sin dar completamente, para parecer aliado sin serlo formalmente, fue su habilidad política más sofisticada. Y la usó durante 40 años con una consistencia que asombra a cualquier analista que estudie su trayectoria con detenimiento. Pero la no beligerancia no fue suficiente para salvarlo en 1945. Lo que lo salvó fue la Guerra Fría. En 1946, la ONU aprobó una resolución que condenaba al régimen franquista y recomendaba a sus miembros retirar a sus embajadores de Madrid. Casi todos lo hicieron. España quedó aislada diplomáticamente. Parecía el principio del fin. Pero entonces algo cambió en el tablero mundial que no tenía nada que ver con España. La Unión Soviética empezó a expandirse por Europa del Este. La tensión entre Estados Unidos y la URSS se convirtió en el eje central de la política internacional. Y de repente, un régimen ferozmente anticomunista ubicado en el extremo suroeste de Europa, con costas en el Atlántico y en el Mediterráneo, dejó de ser un problema para convertirse en un activo estratégico. Franco lo vio venir antes que nadie, o al menos antes que nadie en su situación. Desde 1945, el régimen franquista empezó a reposicionarse meticulosamente. El discurso oficial dejó de hablar de falange y de fascismo y empezó a hablar de cruzada cristiana contra el comunismo. Las referencias ideológicas al nazismo desaparecieron de los documentos oficiales. Los falangistas más visiblemente comprometidos con el fascismo fueron desplazados de los puestos clave. En su lugar aparecieron tecnócratas católicos y militares pragmáticos. Franco no cambió de ideas, cambió de vocabulario. Y funcionó. En 1953 firmó 2 acuerdos que cambiaron completamente su posición internacional. El primero fue el concordato con el Vaticano, que legitimaba al régimen ante la opinión pública católica mundial. El segundo, y más importante, fue el Pacto de Madrid con Estados Unidos. A cambio de permitir bases militares norteamericanas en suelo español, Franco obtuvo reconocimiento diplomático, ayuda económica y el paraguas protector de la potencia más importante del mundo occidental. El precio que pagó España fue concreto. 4 bases militares estadounidenses en territorio nacional, soberanía parcialmente cedida, y la legitimación internacional de un régimen que hasta ese momento el mundo democrático había intentado aislar. El precio que pagó Estados Unidos fue moral, estrechar la mano de un dictador que había fusilado a 100.000 personas y mirar hacia otro lado. Duarte y Senover visitó Madrid en 1959. Las fotografías de ese día muestran a 2 hombres sonriendo en un descapotable mientras la multitud los vitorea. Franco había conseguido lo imposible. Una foto con el presidente de la democracia más poderosa del mundo, 14 años después de que esa misma democracia hubiera prometido aislarlo. Pero la supervivencia internacional fue solo la mitad del secreto. La otra mitad fue económica. Y llegó también en los años 50, cuando la autarquía había llevado a España a una situación tan crítica que incluso dentro del régimen había voces que advertían de un colapso inminente. Franco no entendía de economía. Nunca pretendió entenderla, pero tenía una habilidad que compensaba esa ignorancia. Sabía rodearse de personas que sí entendían, y sabía dejarlas trabajar cuando el resultado le convenía. En 1957 incorporó al gobierno a un grupo de tecnócratas vinculados al Opus Dei. Eran economistas jóvenes, formados en universidades extranjeras, pragmáticos y sin ningún compromiso especial con la ideología falangista. Su objetivo era simple: modernizar la economía española antes de que colapsara. El plan de estabilización de 1959 abrió España al exterior, atrajo inversión extranjera y sentó las bases de lo que después se llamó el milagro económico español. Durante los años 60, España creció a una tasa media del 7% anual. Surgieron nuevas industrias. El turismo explotó. Aparecieron electrodomésticos, coches,
televisores en hogares que una década antes no tenían agua corriente. Los españoles empezaron a comer mejor, a vivir mejor, a tener cosas. Y Franco lo usó como cortina de humo. El mensaje implícito del régimen durante los años 60 fue este: mira lo que tienes ahora. Mira el frigorífico. Mira el 600 aparcado en la puerta. ¿De verdad quieres arriesgarte a perder todo esto por meterte en política? El consumo como anestesia. La prosperidad relativa como sustituto de la libertad. Funcionó con una eficacia que resulta incómoda de admitir. Una parte significativa de la sociedad española de los años 60 prefirió no hacer preguntas. Las fosas estaban llenas. Los exiliados estaban lejos. Y el 600 estaba en la puerta. Pero debajo de esa superficie de prosperidad controlada, algo se estaba moviendo. Las universidades empezaban a agitarse. El movimiento obrero, clandestino y perseguido, seguía organizándose en las fábricas. Los hijos de los vencedores empezaban a hacer preguntas que sus padres habían aprendido a no hacer. Y en el País Vasco, en 1959, un grupo de jóvenes universitarios fundó una organización que Franco nunca logró eliminar y que marcaría la política española durante décadas. La llaman ETA. Y su existencia, paradójicamente, le dio a Franco algo que necesitaba cada vez más a medida que envejecía. Un enemigo visible. Porque sin enemigo visible, el régimen tenía que justificarse por sí mismo. Y eso era cada vez más difícil en una España que empezaba a mirar hacia Europa y a preguntarse por qué sus vecinos votaban y ellos no. El último gran acto político de Franco fue también el más revelador de su carácter. En diciembre de 1973, un comando de ETA asesinó al almirante Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno y el hombre que Franco había diseñado como su sucesor natural, el garante de que el régimen sobreviviría a su muerte biológica. El coche de Carrero Blanco salió volando por encima de un edificio de 5 plantas en Madrid. Fue el atentado más espectacular de la historia de ETA y uno de los más audaces de la historia del terrorismo europeo del siglo XX. Franco tenía 81 años. Estaba enfermo. Y el hombre en quien había depositado el futuro de todo lo que había construido acababa de morir en un coche que voló por encima de los tejados de Madrid. Dicen quienes lo rodeaban en esos días que fue el único momento en que lo vieron verdaderamente roto. Pero incluso entonces, incluso al final, Franco no perdió el control del tablero. Porque tenía un plan alternativo. Uno que había estado construyendo en paralelo durante años, sin decírselo a nadie. Y ese plan es la clave de por qué su régimen no murió con él. Hay una pregunta que este documental lleva 50 minutos construyendo. ¿Cómo logró un hombre sin carisma, sin genialidad excepcional y sin apoyo popular genuino mantenerse en el poder durante 40 años en un país europeo del siglo XX? La respuesta no es una sola cosa. Es un sistema. Y ese sistema fue tan sofisticado, tan meticulosamente diseñado y tan profundamente enraizado en la estructura de la sociedad española que no desapareció cuando Franco murió. Desapareció solo en parte. Y las partes que no desaparecieron explican muchas cosas que todavía pasan en España hoy. El sistema tenía 3 pilares. Y los 3 funcionaban al mismo tiempo, reforzándose mutuamente como los ángulos de un triángulo. El primero era el ejército. Franco nunca gobernó solo. Gobernó con el ejército detrás, siempre visible, siempre presente, siempre recordando que detrás de cada decisión política había una institución con armas dispuesta a respaldarla. Los militares no eran solo la fuerza que había ganado la guerra. Eran la columna vertebral del Estado. Ocupaban ministerios, gobernaciones civiles, presidencias de empresas públicas, consejos de administración. El ejército no estaba al servicio del Estado franquista. El ejército era el Estado franquista. Pero el ejército solo no habría sido suficiente. Ningún régimen puede sostenerse 40 años únicamente por la fuerza. La fuerza pura genera resistencia. Y la resistencia, con el tiempo, se vuelve insostenible. Franco lo sabía. Por eso necesitaba el segundo pilar. La Iglesia. La relación entre el franquismo y la Iglesia Católica Española es uno de los capítulos más incómodos de la historia de una institución que todavía hoy prefiere no mirarlo demasiado de frente. Desde el primer día del golpe de Estado, la Iglesia española respaldó a Franco. El cardenal Gomá calificó la guerra civil de cruzada. Los obispos firmaron pastorales que legitimaban la represión. Los sacerdotes bendecían los fusilamientos. Y a cambio, el régimen devolvió a la Iglesia todo lo que la República le había quitado. El control de la educación, el presupuesto del Estado, la presencia en todos los actos públicos, la influencia sobre la vida cotidiana de los españoles desde el nacimiento hasta la muerte. En la España franquista, la Iglesia no era una institución religiosa separada del poder político.
Era una extensión del poder político con sotana. Controlaba las escuelas. Controlaba lo que se enseñaba en ellas. Controlaba qué libros existían y cuáles no. Controlaba qué películas podían verse y con qué cortes. Controlaba la moral pública, los horarios, los comportamientos, la forma en que los españoles se relacionaban entre sí en espacios públicos. Y controlaba algo todavía más poderoso: el relato. Durante 4 décadas, la versión oficial de la historia española que se enseñó en las escuelas, que se publicó en los libros de texto, que se emitió en la radio y después en la televisión, fue la versión que el régimen y la Iglesia habían construido juntos. Una versión donde la guerra civil había sido una cruzada de salvación nacional, donde los muertos republicanos no existían o merecían lo que les había pasado, donde Franco era el caudillo providencial que Dios había enviado para salvar a España del caos comunista. Generaciones enteras de españoles crecieron sin saber lo que había pasado en su propio país. Eso no fue un efecto secundario del franquismo. Fue uno de sus objetivos centrales. Pero el ejército y la Iglesia, juntos, todavía no explican 40 años de supervivencia. El tercer pilar era el más invisible y el más eficaz de los 3. El miedo. No el miedo a los fusilamientos, aunque ese miedo también existió durante décadas, sino un miedo más sutil, más cotidiano, más difícil de nombrar y por tanto más difícil de combatir. El miedo a ser denunciado por un vecino. El miedo a que una conversación en un bar llegara a oídos equivocados. El miedo a que el apellido de tu padre, que había estado en el bando equivocado, te cerrara puertas durante toda tu vida. El miedo a hablar en voz alta de lo que todo el mundo sabía en voz baja. El régimen franquista convirtió la desconfianza en un instrumento de gobierno. La red de informantes era invisible pero omnipresente. No había que ser un espía profesional para informar al régimen. Bastaba con ir a la comisaría más cercana y decir que el vecino del tercero había hecho un comentario inapropiado. Bastaba con mencionar en confesión que alguien del pueblo guardaba libros prohibidos. El sistema estaba diseñado para que cualquier ciudadano pudiera convertirse en un instrumento de control sobre cualquier otro ciudadano. El resultado fue una sociedad que aprendió a vivir con la boca semicerrada. Los españoles de aquella generación desarrollaron una habilidad que sus hijos y nietos todavía perciben en ellos: la capacidad de decir una cosa y pensar otra, de mostrar una cara en público y guardar otra en privado, de sobrevivir en los espacios que el régimen dejaba disponibles sin nunca acercarse demasiado a los límites. Los psicólogos y sociólogos que estudiaron la sociedad española en la transición encontraron patrones de comportamiento colectivo que solo se explican por décadas de represión sistemática. Una dificultad para el conflicto abierto. Una tendencia a evitar confrontaciones directas. Una desconfianza estructural hacia las instituciones. Una cultura del silencio sobre los temas que realmente importan. Esos patrones no nacieron solos. Los fabricó el franquismo. Y luego está el plan que Franco había construido en paralelo durante años. El que nadie vio venir hasta que ya estaba funcionando. Desde finales de los años 60, Franco sabía que era viejo y que el régimen necesitaba un mecanismo de continuidad. Carrero Blanco era una parte de ese mecanismo, pero no la única. La otra parte era un rey. No cualquier rey. Un rey específico. Un rey que Franco había seleccionado, educado y moldeado durante décadas para ser el sucesor perfecto de un régimen que necesitaba sobrevivir a su fundador con otra cara y otro nombre. Juan Carlos de Borbón llegó a España con 10 años, en 1948, enviado por su padre que renunció a sus propias aspiraciones dinásticas a cambio de que Franco educara a su hijo. Durante décadas, Juan Carlos fue el príncipe sumiso que asistía a los actos del régimen, que sonreía en las fotografías junto al dictador, que aprendía en academias militares y en universidades españolas lo que Franco quería que aprendiera. El plan de Franco era que Juan Carlos fuera el rey de un régimen continuado. Un franquismo sin Franco. Una dictadura con corona. Lo que Franco no calculó, o no pudo calcular, es lo que Juan Carlos haría en cuanto tuviera el poder en sus manos. Pero eso pertenece al capítulo siguiente, porque antes de hablar de lo que vino después, hay que hablar de algo que todavía no se ha resuelto. Las fosas. España tiene más de 2000 fosas comunes identificadas distribuidas por toda su geografía. En cunetas de carreteras secundarias, en los márgenes de cementerios rurales, en descampados que en algunos casos están ahora bajo urbanizaciones o bajo infraestructuras construidas durante el desarrollismo. Según las estimaciones más sólidas, en esas fosas hay entre 100.000 y 140.000 personas. Son los fusilados de la guerra y la posguerra. Son personas con nombres, con familias, con historias.
Son abuelos y bisabuelos de personas que hoy viven en España y que en muchos casos todavía no saben dónde están enterrados sus muertos. Durante décadas no se podía hablar de ellas. Durante la transición se decidió, de forma tácita y después formal con la Ley de Amnistía de 1977, no abrir ese capítulo. El Pacto del Silencio fue la condición implícita sobre la que se construyó la democracia española. Los muertos se quedaron en las cunetas. Y aquí está la revelación que este documental ha estado construyendo desde el principio. El sistema de control que Franco diseñó fue tan eficaz que no necesitó seguir funcionando después de su muerte para seguir teniendo efectos. Lo había instalado en la estructura del Estado, en las instituciones, en la cultura, en el lenguaje, en la forma en que los españoles se relacionaban con el poder y entre sí. Los historiadores que estudian transiciones de regímenes autoritarios a democracias tienen un concepto para esto. Lo llaman path dependence, dependencia del camino. La idea de que las instituciones y las sociedades tienden a seguir los caminos que ya están trazados aunque las circunstancias hayan cambiado, porque cambiar de camino tiene un coste enorme. España cambió de régimen en 1975 y 1978, pero no cambió de camino completamente. No podía. El camino estaba demasiado profundamente trazado. Los jueces que aplicaron las leyes franquistas siguieron siendo jueces. Los militares que habían servido al régimen siguieron siendo militares. Los funcionarios que habían gestionado el aparato del Estado franquista siguieron siendo funcionarios. Las fortunas que se habían construido durante 40 años de capitalismo de amigos siguieron siendo fortunas. Y los muertos siguieron en las cunetas. Eso es lo que significa que Franco murió en su cama. No solo que escapó al castigo, sino que construyó un sistema tan sólido que su muerte no fue suficiente para desmantelarlo completamente. Que 40 años después de su muerte, España todavía debate qué hacer con su cuerpo, con sus víctimas, con su memoria y con las instituciones que él construyó y que en muchos casos siguen funcionando con otra etiqueta. Ningún otro dictador europeo del siglo XX logró eso. Ninguno. Franco murió el 20 de noviembre de 1975. Tardó mucho en morir. Más de lo que nadie esperaba. Más, según algunos de quienes lo rodearon en esos días, de lo que él mismo habría querido. El final fue una sucesión de operaciones, de máquinas que sustituían funciones que su cuerpo ya no podía realizar, de médicos que prolongaban una vida que biológicamente ya había terminado. Hubo españoles que lloraron en la calle ese día. Hubo españoles que descorcharon champán en casa con las persianas bajadas. Y hubo una mayoría que simplemente esperó, en silencio, a ver qué pasaba. Ese silencio lo explica todo. 40 años de dictadura no se procesan en un día. No se procesan en un año. Algunos historiadores y psicólogos sociales argumentan que una sociedad necesita al menos 2 o 3 generaciones para integrar completamente el trauma colectivo de una dictadura prolongada. España no ha tenido ese tiempo todavía. O no se lo ha dado. Juan Carlos I fue proclamado rey 2 días después de la muerte de Franco. Y aquí ocurrió algo que el propio Franco no había calculado en sus planes de continuidad. El rey que había sido educado para perpetuar el régimen decidió no perpetuarlo. Las razones exactas de esa decisión todavía generan debate entre los historiadores. Algunos argumentan que Juan Carlos siempre tuvo convicciones democráticas genuinas que ocultó estratégicamente durante décadas. Otros argumentan que fue pragmatismo puro. Vio que Europa no aceptaría una España no democrática y que el régimen no tenía futuro económico ni internacional sin una transición. Otros señalan la influencia de Adolfo Suárez, el político que Juan Carlos eligió para dirigir el proceso y que resultó ser uno de los operadores políticos más hábiles de la historia española reciente. Probablemente las 3 cosas son ciertas al mismo tiempo. Lo que sí es cierto es el resultado. Entre 1975 y 1978, España realizó una transición de la dictadura a la democracia que el mundo entero observó con una mezcla de admiración y escepticismo. Fue una transición pactada, negociada, construida sobre acuerdos entre élites políticas que venían de ambos lados del espectro. Los herederos del franquismo aceptaron democratizarse. La oposición democrática aceptó no pedir cuentas por el pasado. Ese fue el precio.
La Ley de Amnistía de 1977 perdonó todos los delitos políticos cometidos durante la dictadura. En la práctica, significó que ningún torturador, ningún responsable de fusilamientos, ningún juez que había firmado condenas a muerte en sesiones de 10 minutos fue jamás investigado, juzgado ni condenado. Los verdugos se jubilaron con pensión del Estado. Durante décadas, ese pacto fue presentado como una virtud, como la prueba de la madurez política de los españoles, como el modelo que otros países en transición debían imitar. Y en cierta forma, funcionó. España pasó de una dictadura a una democracia homologable en menos de 3 años sin una guerra civil, sin un golpe de Estado inverso, sin una purga masiva. Pero el precio fue real. Y lo pagaron los muertos, porque los muertos se quedaron en las cunetas. Durante los primeros 25 años de democracia española, las fosas comunes del franquismo fueron un tema que los grandes partidos políticos, tanto de izquierda como de derecha, prefirieron no tocar. Era un tema incómodo, un tema que podía romper consensos, un tema que podía reabrir heridas, como si las heridas se hubieran cerrado. No se habían cerrado, estaban cubiertas, que no es lo mismo. Fue necesario que una generación de nietos, personas que no habían vivido la guerra ni la dictadura, empezara a hacer las preguntas que sus abuelos no habían podido hacer y que sus padres habían preferido no hacer. Fue necesario que en el año 2000, un grupo de voluntarios con palas y arqueólogos forenses abriera la primera fosa en Priaranza del Bierzo, en León, recuperando los restos de 13 personas fusiladas en 1936, para que España empezara a mirarse a sí misma de una forma diferente. Ese momento fue el inicio de lo que se llamó el movimiento por la recuperación de la memoria histórica. Y desde entonces, España ha vivido una batalla política y cultural sobre su propio pasado que todavía no ha terminado. En 2007, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la Ley de Memoria Histórica. Reconocía oficialmente a las víctimas de la guerra civil y la dictadura, ordenaba retirar símbolos franquistas de espacios públicos y establecía ayudas para la exhumación de fosas. Era un paso, pero era un paso insuficiente y enormemente tardío. En 2022, el gobierno de Pedro Sánchez aprobó la Ley de Memoria Democrática, que ampliaba la anterior, declaraba nulas las sentencias de los tribunales franquistas y creaba un banco de ADN para identificar a las víctimas de las fosas. Fue recibida con entusiasmo por las asociaciones de víctimas y con una oposición encendida por parte del Partido Popular y Vox, que la calificaron de revanchista y de instrumento para reabrir heridas. Esa discusión, esa fractura entre quienes creen que España debe mirar a su pasado y quienes creen que debe dejarlo estar, no es un debate abstracto sobre historia. Es la prueba de que el franquismo todavía no ha terminado de terminar. El Valle de los Caídos es quizás el símbolo más visible de esa contradicción. Franco lo mandó construir entre 1940 y 1959 como mausoleo y monumento a los caídos del bando nacional en la Guerra Civil. Fue construido en gran parte por presos republicanos en régimen de trabajos forzados. Durante décadas fue el lugar donde los nostálgicos del régimen se concentraban cada 20 de noviembre para celebrar el aniversario de la muerte de Franco. En 2019, el gobierno exhumó los restos de Franco del Valle de los Caídos y los trasladó al cementerio de El Pardo, donde está enterrado junto a su mujer, en una ceremonia privada y entre una enorme controversia política. Sus restos llevan allí desde entonces. El debate sobre qué hacer con el Valle de los Caídos, con los miles de muertos de ambos bandos que están enterrados allí y con el significado que ese lugar tiene para la memoria española, sigue abierto. Y mientras ese debate sigue abierto, en algún lugar de España, en una cuneta de una carretera secundaria o en el margen de un cementerio rural, hay alguien que todavía espera que alguien vaya a buscarlo. Hay familias que todavía no saben dónde está su abuelo. Hay personas que crecieron sin saber quiénes eran sus verdaderos padres porque el régimen se los quitó a sus madres en una cárcel. Hay nombres que nunca se pronunciaron en voz alta durante 40 años y que todavía hoy, en algunas casas y en algunos pueblos de España, se pronuncian solo en voz baja. Eso es lo que dejó un hombre que murió en su cama con 82 años. No solo muertos, silencios. Y los silencios, a diferencia de las palabras, no tienen fecha de caducidad. Hay un dato que no se ha mencionado en este documental hasta ahora. En 2023, una encuesta realizada entre jóvenes españoles de entre 18 y 25 años reveló que el 43% no sabía identificar correctamente en qué periodo histórico había gobernado Francisco Franco. 1 de cada 3 no sabía cuánto tiempo había durado la dictadura. Y un porcentaje significativo no conocía la existencia de las fosas comunes. No lo sabían porque nadie se lo había contado. Y nadie se lo había contado porque durante décadas,
En España, contar esa historia tuvo un coste. Primero fue un coste físico. Después fue un coste político. Después fue simplemente algo que se fue dejando para más adelante hasta que más adelante se convirtió en nunca. Eso es lo que hace que la historia de Franco no sea solo historia. Es un mecanismo. Un mecanismo que explica cómo las sociedades deciden qué recuerdan y qué olvidan. Qué voces amplifican y cuáles silencian. A quienes llaman héroes y a quienes dejan en una cuneta sin nombre. Y ese mecanismo no murió el 20 de noviembre de 1975. Sigue funcionando. No solo en España. En cualquier sociedad que haya pasado por un trauma colectivo y haya decidido mirarlo solo a medias. En cualquier país donde los verdugos se jubilaron con pensión y las víctimas tuvieron que conformarse con una ley aprobada 50 años tarde. En cualquier lugar donde la memoria oficial y la memoria real de las familias cuentan historias completamente distintas sobre los mismos hechos. La pregunta que este documental deja abierta no es sobre Franco. Es sobre qué hacemos con lo que sabemos. Porque ahora lo sabes. Sabes cómo un hombre construyó una máquina de 40 años. Sabes lo que costó. Sabes quién pagó el precio y quién no pagó ninguno. Y sabes que una parte de esa historia todavía está esperando en una cuneta a que alguien vaya a buscarla. Si este documental te ha hecho pensar, el siguiente estoy seguro que te va a encantar. Si no quieres perdértelo, suscríbete al canal para ver más documentales contando lo que pasó realmente en la historia. Nos vemos en el próximo vídeo.